Bienvenidas a la anteúltima clase de la materia, a la anteúltima encuentro virtual. En esta última unidad que proponemos vamos a pensar la dictadura militar, los años del alfonsinismo y vamos a finalizar la unidad con los años 90 con la eclosión del 2001. Pero en el encuentro de hoy puntualmente vamos a pensar dos temas muy puntuales, ¿no? Principalmente cómo el proyecto económico de la dictadura militar fue pensado de manera sistemática, ¿no? Como un proyecto de país fundado a partir del terrorismo de Estado. Y por otro lado vamos a pensar cómo este modelo de acumulación es una antesala del modelo neoliberal, ¿no? Que se exacerba en los años 90, y en este sentido el alfonsinismo funciona como una bisagra donde se mantienen justamente estos lineamientos económicos. La dictadura militar tuvo objetivos ambiciosos, ¿no? De refundar sobre las nuevas bases no solo el capitalismo argentino, sino también el orden social nacional. Este proceso, que comienza en el 76 y culmina en los 90, tuvo un ritmo muy vertiginoso, implicando un fuerte costo social. Este proceso tuvo objetivos muy marcados. Los mismos apuntaban desde el punto de vista político, por ejemplo, a producir una transformación irreversible del sistema político argentino. Y esto suponía una refundación de las principales organizaciones mediadoras de intereses, partidos políticos, organizaciones sindicales. El objetivo de esta refundación política es el de restaurar las jerarquías del sistema político nacional, ¿no? Venimos pensando que en los años 60 hay una exacerbación, ¿no? Una radicalización del movimiento político y social que la dictadura viene a poner fin, ¿no? Y viene a refundar. Justamente su nombre no es, digamos, inocente, sino que se propone este proceso de reorganización de la nación. Bueno, y respecto a los objetivos económicos, la formación del Estado neoliberal en Argentina tuvo lugar en un contexto internacional caracterizado justamente por el predominio de la financiarización, ¿no? En los países centrales y una activa penetración de la especulación financiera y de sus agentes en las plazas periféricas. Es decir, desde 1970, América Latina en general y Argentina en particular fue uno de los espacios prioritarios de la globalización financiera. Bueno, esta etapa, según Susana Torrado, está caracterizado por ser una etapa de tipo aperturista, ¿no? Justamente caracterizado por ajustes que traen aparejadas degradaciones de la condición salarial, motorizada justamente por estos cambios en el régimen de acumulación y por los cambios en el régimen de gobierno, ¿no? Que son posibilitados a partir de una reinvención del Estado. Venimos pensando justamente los años, digamos, del peronismo y del desarrollismo, donde la sociedad estaba basada justamente por el salario, digo, el eje regulador era el Estado y la incorporación a la esfera productiva era a partir de relaciones salariales. Bueno, en términos de ajuste estructural, este régimen de acumulación implicó apertura económica, liberación del sector financiero, desregulaciones de las actividades económicas y privatizaciones. Y respecto al régimen de políticas públicas, el Estado cae bajo una concepción, ¿no? de ser un Estado subsidiario. Es decir, el Estado actúa solamente a donde el mercado no llega, ¿no? Y esto permite hablar de una visión residualista de las políticas públicas,
donde mantener un Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero va a ser primordial, pero se va a limitar en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones económicas. Entonces acá tenemos una transición justamente de un estado de bienestar a un estado subsidiario, ¿no? Donde crece fuertemente el volumen de desocupados, subocupados, asalariados precarios, en negro, ocultos, cuentapropistas marginados, ¿no? Y una nueva característica muy importante, que después la vamos a pensar más puntualmente en los años 90, que son aquellos excluidos o desafiliados, ¿no? Primero de la ciudadanía social y luego de la política. Asimismo, fue abismal el deterioro en los salarios tanto directos, ¿no? Es decir, aquellos salarios mínimos nominales, como de los salarios indirectos, es decir, se deteriora la capacidad de adquisición de los trabajadores y los saberes jubilatorios. Esa lógica de desalarización impactó mucho en los sectores de la clase obrera y media. Asimismo, las políticas en materia de seguridad social, al ser relegadas al ámbito del mercado, impactaron directamente en los salarios indirectos de la población trabajadora. Podemos afirmar entonces que estos cambios económicos, políticos y sociales trajeron como consecuencia una estructura social mucho más rígida. Bueno, sobre este denominado proceso de reorganización nacional, podemos concluir que se trató entonces de un proyecto que impulsó fuertes reformas de corte liberal y de un resquebrajamiento del estado de bienestar, estableciendo, ¿no?, una imagen del entramado estatal como ineficiente. Y en este sentido, el blanco de la dictadura es el Estado populista, sus políticas de seguridad social y principalmente su estructura salarial. Este modelo entonces orientaba a las economías a una nueva lógica de funcionamiento a escala global, ¿no?, que produjo transformaciones económicas y sociales en América Latina y en particular en nuestro país, ¿no?, que se expresan fuertemente en las crisis de los años de fines de los 90 y del 2001 particularmente. Bueno, y para concluir, podemos decir que este periodo se caracterizó justamente por un escaso ascenso social, sino que la estructura social fue rígida y cuando hubo movilidad fue de tipo descendente, ¿no? Y un resquebrajamiento justamente de la estructura salarial, un agravamiento de las cuestiones de la pobreza, una mayor polarización social, una mayor fragmentación social, desigualdad y pobreza. Y este proyecto, ¿no?, como dijimos al inicio, se dio de manera sistemática y simultánea, tanto en la esfera económica como en la esfera política.